Bien, regresamos a carabotanradio.com, a su programa El Grano. En pantalla ya tenemos al profesor César Pérez Guevara. Hoy vamos a conversar con él acerca de José Antonio Páez Herrera, prócer de la independencia de Venezuela, fue general, jefe del Ejército Nacional y jefe militar del Departamento de Venezuela. Fue indiscutiblemente quien lideró el movimiento separatista conocido como la Cociata, libertador de Venezuela. Se le llamó de distintas formas, como el Centauro de los Llanos, que fue una de las formas como se le tildó a Páez. Queremos saber un poco más acerca de su personalidad, queremos saber cómo se formó hasta llegar a convertirse en aquel hombre que gobierna Venezuela en 3 periodos totalmente distintos, con condiciones sociales, económicas y políticas distintas. Adelante, bienvenido, profesor César Pérez Guevara. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, querida Yasmín. Feliz tarde para todos tus distinguidos oyentes. Bueno, la figura de Páez es la figura fundamental para la comprensión de Venezuela. Yo sé que esto puede ser un poco polémico, pero incluso hay quien señala, no con poca razón, que el padre de la nación venezolana es José Antonio Páez. Y es precisamente porque Páez es la cabeza que lleva adelante la separación de Venezuela del sueño bolivariano de Colombia, ¿no? De lo que llamamos hoy en día la Gran Colombia. Es Páez el que lleva adelante la autonomía de nosotros frente a cualquier otra nación y nos coloca nuevamente como el Estado de Venezuela. Pero vamos un poco más allá, vamos un poco más atrás acerca de lo que fue la historia de este hombre interesantísimo, José Antonio Páez. Páez nace un 13 de junio del año 1790 en Curpa, ¿no? Los llanos venezolanos. José Antonio Páez, tal cual como señala en un libro que creo que es fundamental y debería leer todo venezolano, que es la autobiografía de José Antonio Páez, uno de nuestros pocos hombres públicos que ha hecho autobiografía, ha colocado en sus memorias lo que hizo y lo que no hizo de primera mano, luego es interesantísimo. Él allí narra cómo, si bien es cierto, nace en un hogar con bastantes necesidades, no hacía falta la comida, ¿no? Es un muchacho que no estaba en lo más pobre de la situación del momento, pero en efecto no era un muchacho que pudiera aspirar a alguna cosa más allá de la vida. La vida de Páez va a dar un vuelco, conociendo apenas un muchacho. Su madre le manda a que en una población cercana vaya a llevarle un dinero a un abogado. Él se sentía bastante feliz porque a pesar de ser un muchacho, le habían dado una pistola vieja, le habían dado una capa, le habían dado un dinero para llevar, luego era un hombre de responsabilidad, ¿no? En el camino, este muchacho, obviamente, poco aconsejado, en alguna de las pulperías en las cuales se detiene para mostrar que ya es un hombre, exhibe la cantidad de dinero que lleva encima, ¿no? Entonces, de vuelta a su hogar, unos bandidos le caen encima. Es bastante curioso porque Páez tendría ahora mismo, no recuerdo, 13 años aproximadamente. Era un muchacho. Y estos bandidos le agarran la mula, se le ponen alrededor y él agarra la pistola, como tiene de reflejo, y le dispara al jefe de los bandidos. Luego, como suele pasar en esta clase de casos, al observar los bandidos que su jefe ha caído, pues salen en desbandada corriendo, ¿no? Y es así entonces como José Antonio Páez ya tiene su primer acto de armas, ¿no? Siendo bastante joven. Él salió obviamente como pudo con el animal por el camino y cuando se dio cuenta tenía la mano destrozada, la pistola estaba en tan mal estado que se había fragmentado al momento de disparar. Con el paso del tiempo, José Antonio Páez sentía como que la gente pensaba que él era culpable del delito del que estaban hablando, que un muchacho bastante joven había matado a unos bandoleros en el camino, a pesar de que había sido uno solo. Y es así como Páez toma una de las decisiones que él va a señalar, que fue producto de su mala conciencia, ¿no? Que fue producto de falta de consejo. Se escapa a lo más profundo del llano, al Hato de Pulido, de uno de los grandes terratenientes del momento, para ser un simple peón. Y es aquí donde José Antonio Páez, como él mismo señala en su autobiografía, va a volverse de acero y su cuerpo de hierro, ¿no?
porque las faenas a las cuales los llaneros estaban acostumbradas, como domar caballos salvajes, cruzar los caballos y el ganado por los ríos tormentosos, no comer más que una sola vez al día, y era una carne sin sal ni siquiera, estar a pleno sol pendiente del ganado, en general realizar cualquier cantidad de labor manual, hizo que Páez ya tuviera una contextura física tan imponente, siendo un hombre que era bastante alto, bastante fornido, catire, ¿no? Que hacía que la gente lo mirara. Esta manera de ser de José Antonio Páez lo diferencia de buena parte de lo que es la élite de guerreros de nuestra guerra de independencia. Muchos de ellos nacidos en buena cuna, como el caso de Libertador Simón Bolívar. José Ahora, Antonio Páez, al contrario. si usted me permite, usted acaba de decir, Páez, el catire. ¿Se le decía el catire porque era rubio o era simplemente un apodo? ¿Era blanco? Porque la gente se lo imagina, este, moreno claro, se lo imagina un muchacho o sea, así es como lo han vendido a él en las escuelas. Lo venden como una persona que sí, como un peón que agarró un caballo y se lanzó. ¿Okay? Pero queremos saber un poco más. ¿Era blanco? ¿Por qué le decían catire? Él mismo lo explica en su autobiografía. Él viene de una familia de canarios, pero canarios que evidentemente, como eran gente tan pobre, habían tenido también contacto en cuanto al mestizaje con alguna población indígena, probablemente. Esto hizo que José Antonio Páez fuera bastante blanco, tuviera el pelo amarillo, por eso es que él dice en la autobiografía que lo llaman catire, por tener el pelo pelo ensortijado. Entonces muchos hablan de que Páez fue el gran bachaco, el primer gran bachaco venezolano, como le decimos a los blancos con el pelo ensortijado. Ajá, se le está yendo el internet, se le escuchó un poco extraño ahorita. A ver si lo repite. Quedó congelada la imagen. A ver si lo repite, profesor. Pero muchas ahorita para repetir. Ok. Quedamos en que sí, Hola. era catire, le decían bachaco, pero... Ya va, profesor, que estamos con... Ahora es usted y nosotros. Vamos a ver, ya va. Usted ya regresó. Ya regresó. Vamos a ver cómo se escucha. Listo, venimos. Bien, bien, continuamos en compañía del profesor César Pérez Guevara. El tema del día de hoy, José Antonio Páez Herrera, el centauro de los llanos. Vamos por su personalidad, cómo se formó. Ya llegamos a la hacienda, se convirtió en un peón, cambió inclusive su físico, se hizo más grueso, más fuerte. Ajá, ¿cómo incursiona en la política? ¿Cómo incursiona en el campo militar? Que la vida de Páez es muy curiosa, ¿no? Porque Páez nunca está buscando nada. Al contrario, son los acontecimientos los que se lo van consiguiendo y él va obrando conforme él cree que es lo mejor posible. Vaya, no se pudo haber equivocado tanto, ¿no? Porque la historia le colocó en un sitial, ¿no? Lamentablemente algún gandul le ha pretendido defender, pero en efecto Páez merece más loas que vituperio, diría yo. El caso es que José Antonio Páez, ya siendo un peón, llega a ser uno de los mejores de la hacienda de Pulido, ¿no? Y con el paso del tiempo, termina él saliendo de la hacienda y comienza a hacer un pequeño negocio él mismo de venta de ganado. Como era tan bravo, como era tan corajudo, pero además Páez tiene una característica muy importante, que tiene mucho don de gente, es un hombre extremadamente agradable, se lleva también con el negro esclavo, como se lleva bien con el indígena, como se lleva bien con el pardo, como con el hombre blanco. Usualmente, de hecho, sus amigos eran precisamente negros e indígenas. Luego Páez entonces es un hombre bastante popular y comienza este negocio de llevar adelante la venta de ganado, pero allí lo sorprende. Se dicta la independencia y entonces el que había sido anteriormente su patrón en el acto, comienza a ser también un jefe a favor de la independencia en los primeros años 1811, 1812. Entonces José Antonio Páez pasa a las filas patriotas inmediatamente, no con mayor pena
con mayor gloria. Recordemos que la Primera República cae prontamente en el año 1812. Pero Páez permanece en estos territorios. Y entonces, como Páez era tan famoso, como era tan popular, era un hombre del cual se consideraba que se confiaba, es así como es llamado hasta el ejército realista, ¿no? Luego de pasar una prisión importante, José Antonio Páez es nombrado como un jefe del bando realista. Pero José Antonio Páez se escapa más bien porque no quiere luchar para el rey y entonces permanece más bien buscando tropas para volver a unirse a los patriotas. Y es así como lo veremos en el año 1813, ya en el bando de los patriotas. Una de las cosas interesantísimas que pasan en estos primeros años de José Antonio Páez es que José Antonio Páez, que siempre fue muy creyente, curiosamente, en lo que era la Virgen del Carmen, ¿no? Se relata que fue rescatado por el ejército de los muertos, el ejército de las ánimas, porque una cosa interesantísima en la historia. Porque resulta que cuando José Antonio Páez se encontraba por estos años en prisión, iba a ser fusilado, lo más probable esa noche. Estaban las tropas realistas allí, no había ninguna manera de rescatarle, estaban en muy mal estado las tropas patriotas. Se escuchan unos disparos afuera de lo que es el campamento realista y cuando preguntan se supone que una voz de ultratumba responde, pues es el ejército de los muertos. Esto ha hecho que los realistas salgan con tal aspaviento pensando que los están rodeando, no ven a nadie y lo que hacen más bien es dejar entonces el campamento. Páez, de esta manera que había sido liberado, pues logra convencer al carcelero que lo libere, va inmediatamente a buscar las llaves para liberar al resto de sus compañeros y en un acto terriblemente heroico José Antonio Páez termina revelando. Una vez más, esto Páez lo toca en la autobiografía, no quiere mucho entrar en profundidades, pero dice quién habrá hecho ese disparo, de dónde habrán salido esas voces, nadie lo sabe. Este episodio lo llaman el ejército de las ánimas, el ejército de los muertos. Luego entonces Páez está inmerso no solamente dentro de lo que es las ciencias militares, las artes militares, sino también tiene un fuerte toque del sincretismo propio venezolano que ya se estaba generando por estos años, ¿no? Páez sigue avanzando en el ejército del Libertador. Gracias a su gallardía, a su valentía y a la fe que tenían los hombres en él, comienza a acceder a varios cargos militares. Y además Páez tiene para cuando Páez empieza a acceder a varios cargos militares, ¿qué edad tenía para ese entonces? Era un muchacho de veintitantos años. Veintitantos años. Veintitantos años. Luego él sigue avanzando en estos cargos militares, como te digo, es extremadamente valiente, corajudo, un hombre confiable, pero además tiene esta característica que siempre lo va a llevar adelante. Páez era muy piadoso y decir esto es decir mucho en una época en la cual la vida humana valía poco o valía nada. Páez incluso ¿Y qué grado qué grado de instrucción tenía José Antonio Páez? Cuando era muchacho había ido a una especie de escuela de primeras letras donde se enseñaba a leer mal y a contar mal, según su propia palabra. Sabía poco o nada, pero por lo menos medio podía escribir. Okay. Pero eso duró hasta cierta época, porque después termina siendo Páez una persona mucho más instruida. Totalmente, pero increíblemente instruida, que hablaba varios idiomas, que tocaba el piano y que leía los clásicos y sabía filosofía. Páez tiene un avance impresionante, ¿no? Tiene mucho que ver con la masonería de la época, que no es la masonería, es la masonería operativa, como la llamaban en el momento, ¿no? Que hacía que el hombre saliera adelante, que se fortaleciera porque era el mismo para precisamente ser mejor, ¿no? Y José Antonio Páez tiene mucho que ver con eso, muy más José Antonio Páez en esta época constantemente va avanzando sobre sí mismo. Esto que hace José Antonio Páez durante estos primeros años, como te digo que es extremadamente piadoso, él suele perdonar la vida de sus adversarios y en esta etapa de la guerra a muerte, en la cual si tú eras enemigo te mataban de la peor manera, más de una vez José Antonio Páez se ha puesto entre el jefe independentista y los prisioneros que iban a fusilar, diciendo que no estaba de acuerdo, y entonces tendría que fusilarlo a él. Porque Páez, como te he señalado, tenía esta creencia férrea, no solamente en la Santísima Trinidad, sino también en la Virgen, ¿no? Él consideraba que mientras mejor hicieras, mejor te iba a ir.
tenía un fuerte respeto por lo que eran los designios divinos. Y esto hace entonces que muchas de las tropas que Páez perdonó, poco se habla de que la mayor parte de las tropas realistas, por lo menos hasta el año 1815, eran negros, eran indígenas que defendían al rey de España en contra de lo que era la élite criolla, el mantuanaje, poco se habla de eso. Pues buena parte de estas tropas que él perdonaba terminaban pasando a sus ejércitos, ¿no? Y entonces eran hombres totalmente adeptos a él. Claro. Esto hace, Ajá. escucho. Así, sí, no, 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 que fue una fórmula que le rindió, pues obviamente le fue productiva a él perdonar la vida y después esa gente se viene pues prácticamente con todo el corazón, o sea, más leales imposibles, claro. Exactamente. Además, Páez se volvió el compadre de muchos de ellos, le bautizaba a los muchachitos y los protegía. Es por ello que ante la muerte del primer gran caudillo del llano venezolano, que curiosamente había nacido allá en Asturias, llamado don José Tomás Boves, que luchaba para el realismo, a la muerte de Boves en Urica en el año 1814, los llaneros huérfanos están buscando un nuevo taita. Un taita es una suerte de figura paterna que estos llaneros usualmente no tenían ninguna clase de autoridad paterna, buscaban. Y bueno, el nuevo taita es nada más y nada menos que José Antonio Páez Herrera, pero lucha para los patriotas. Es así como José Antonio Páez sigue avanzando en su carrera militar, cada vez tiene mejores triunfos y escucha el nombre de un mentado libertador llamado Simón Bolívar. Páez le admira profundamente porque considera que Bolívar tiene lo que él le hace falta. Bolívar es un hombre educado, Bolívar es un hombre de mundo, Bolívar es un político consumado, ¿no? Y entonces, mientras en este momento la propia jefatura de Bolívar, años 17, años 18, es bastante puesta en duda por parte de los principales generales, como el caso de Mariño, de Piar, que de hecho fusilado en el año 17, Páez se cartea con Bolívar. Y contra todo pronóstico, mientras Bolívar no está en la mejor situación, José Antonio Páez acepta a Bolívar como jefe absoluto. Bolívar, de hecho, se encuentra con él y se dan el famoso abrazo, en el cual José Antonio Páez le dice a sus hombres: si ustedes quieren a su taita, entonces júrenle lealtad al libertador Simón Bolívar y vamos a luchar por la independencia. De esta manera, Páez va a desarrollar una cantidad de actos que Bolívar va a no creerlos. Bolívar va constantemente a decir: si yo no hubiese visto a Páez haciendo estos actos, sencillamente yo no habría podido creer que según ningún hombre hiciera esta proeza. Uno de los primeros actos es la famosa toma de las flecheras. Bolívar quería pasar por el río Apure, pero este tenía embarcaciones españolas, él no tenía ninguna embarcación. Y Páez le dice: tranquilo, véngase conmigo al río que yo le voy a tomar las embarcaciones. Bolívar dice: bueno, voy a ir con usted, general, pero no sé. De verdad, ¿por qué usted me dice esto? Esto es absurdo. ¿Usted qué tiene caballería de mar para poder tomar estos barcos? Páez llama a unos cuantos de sus lanceros, ¿no? Estos hombres que también, como él, habían sido peones, habían tenido que pasar todas las dificultades propias de una vida tan terrible. Y bueno, se lanzan al agua, montados en los caballos que estaban acostumbrados a pasar por los ríos, hombre y bestia juntos. Y bueno, cuando los españoles observan esto, es un disparo en cañón, pero salen rápidamente huyendo porque evidentemente es tanto el ruido que hacen estos animales cuando entran al agua y van nadando junto con los llaneros que les da un miedo terrible. José Antonio Páez, al cabo de pocos minutos, toma las lanchas que se encontraban allí y se las hace un Bolívar en la mano. Bolívar no lo puede creer. Bolívar dice: si yo no hubiese visto este acto, jamás habría pensado que podía ser hecho por hombre alguno. Igualmente, Ajá, tenemos que hacer un corte, son las 12:36, después venimos con el resto de las proezas de José Antonio Páez, que el Libertador no podía creer hasta que lo viese en persona prácticamente. Y por supuesto después nos quedan pocos minutos, así yo quiero revisar esos 3 periodos presidenciales, qué fue lo que nos legó José Antonio Páez. Al regreso vamos con un corte y ya regresamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el profesor César Pérez Guevara, hoy lunes de Historia de Venezuela, de la mano de él. Al regreso.
Bien, son las 12:40 y estamos en compañía del profesor César Pérez Guevara. Mientras ustedes escuchaban ese buen tema, yo conversaba con él y llegamos a la conclusión de que hoy, lunes 21 de febrero, estamos hablando de Páez, el personaje, sí, el hombre, para conocerlo. Como ya yo les había dicho que todos los lunes, a partir del próximo lunes, vamos a estar en compañía del profesor César Pérez Guevara en lo que vamos a llamar lunes de historia de Venezuela, de la mano del profesor. Entonces, el próximo lunes hablaremos de Páez, el político, porque Páez termina, hay que verlo en distintas dimensiones. Así que hoy seguimos con el personaje, el hombre, las proezas. Adelante. Bueno, es un enigma, ¿no? Es un enigma porque Páez es muchos hombres a la vez, pero yo creo que si algo siempre uno puede rescatar, observar de José Antonio Páez es su honradez, ¿no? Eh, Esto suele ser dado por algunos momentos en los cuales en la política José Antonio Páez debe tomar determinadas sendas. Pero incluso lo que vamos a ver en la próxima semana, que es el rompimiento de Páez con Bolívar, Páez lo advierte. O sea, Páez le hace unos planteamientos a Bolívar constantemente, ¿no? Entonces, no es así como dicen, no, que Páez traicionó al Libertador. No, Páez tiene un proyecto, Bolívar tiene otro proyecto. El proyecto de Bolívar fracasa estrepitosamente, mientras que el proyecto de José Antonio Páez al menos parece ser exitoso en un primer momento. El proyecto de Páez es Venezuela, el proyecto de Bolívar es la Gran Colombia. Dense cuenta que son proyectos diferentes, disímiles, y en la semana que viene tocaremos incluso algunas cartas que Bolívar y Páez se mandarán por la época, que nos va a demostrar que no era así la cosa como han pretendido colocarla, una historia bastante, no, un problema. La historia para decir que hay hombres buenos y malos, la historia es para narrar los hechos, y los hechos en ocasiones no son como nos los plantean. Pero volviendo a Páez, esta época, Páez sigue avanzando. Páez sigue mejorando como soldado, como uno de los oficiales más brillantes tiene el Ejército Libertador, a tal punto que se habla de que por la época don Pablo Morillo, el pacificador enviado por la corona española, un hombre que ha derrotado a Napoleón Bonaparte en combate, por lo menos en la batalla de Valmy, decía que, bueno, mira, si usted me da mis lanceros de Páez, que usted le conquistó Europa, ¿no? Intentando justificarse de por qué no había podido derrotar a las tropas independentistas. Estos centauros liderados por Páez eran realmente impresionantes. Es así como nos vamos a conseguir nosotros con lo que va a ser la batalla de las queseras del medio. Las queseras del medio es probablemente una de las mayores proezas militares de todos los tiempos, una batalla que de hecho suele ser estudiada en las academias militares del mundo, ¿no? Una batalla que se da por allá en el año 1819. ¿Por qué es tan llamativa esta batalla? Es porque José Antonio Páez logra derrotar a un ejército de aproximadamente 1.200 hombres, 1.500 hombres, probablemente 153 hombres. Es decir, la proporción era aproximadamente de 10-1. ¿Cómo hace José Antonio Páez esta mañana? ¿Cómo lo hizo? Es difícil, ¿no? Esto es impresionante. Así, Bolívar también, Bolívar no lo puede creer. Y de hecho, Bolívar posteriormente lanza una proclama en la cual dice, soldados, habéis hecho lo imposible, ¿no? Guiados por el gallardo Páez, han derrotado a un enemigo que no se esperaba que lo atacaran de este modo. A ver, ¿qué pasa? Los hombres de Páez eran más que valientes. Cuando estos hombres estaban a caballo, no parecía que existiera diferencia entre hombre y bestia, parecía que era la misma unidad, por ello lo llamaban los lanceros. Usualmente estos hombres iban con una lanza en una mano, con una lanza en la otra, sin enganar siquiera las riendas, y solamente dándole al caballo con los pies, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, con las espuelas, espueando el caballo andaba. Entonces, eran muy buenos para atacar y muy buenos para retroceder. Ellos tenían una técnica que se llamaba mojar la cuchara. ¿En qué consistía mojar la cuchara? No es como ustedes ven hoy en día en las películas de guerra, que bueno, van los héroes y lanzan las grandes adargas, ¿no? Las lanzas gigantescas, y atraviesan al malo y lo dejan allí ensartado. No,
porque si tú hacías eso en la guerra te quedabas sin arma, y quedarte sin arma en plena batalla es bastante grave. Claro. Mojar la cuchara consistía en pinchar con la lanza y sacar la lanza para hacer bastante daño al enemigo, pero mantener el arma, ¿no? Entonces José Antonio Páez va con apenas un escuadrón con 153 hombres a hacer un reconocimiento del terreno. Y tiene a todo el ejército realista enfrente. Entonces lo que hace es que comienza a usar a la caballería con sus hombres, los manda a mojar la cuchara, a atacarles, ¿no? Esto va a hacer que en un punto, entonces, como son tan pocos, los realistas comiencen a perseguirles para acabarles a hombres tan valerosos como Rondón, por lo menos, y comienza a desplazarse el resto del ejército realista detrás de su caballería. En un punto, como ustedes lo pueden observar aquí en la pintura que yo tengo detrás, ¿no? José Antonio Páez se apea del caballo, vuelve riendas y le dice a sus soldados, vuelvan caras. Claro, cuando tienes tú al ejército más temible de todo el llano, que de pronto vuelve caras, vuelve riendas y comienzan a atacar, los realistas se los encuentran de frente, retroceden, comienzan a ser embestidos por el ejército del país y comienzan a huir en desbandada. Sobre todo los caballos, que son animales de 400, 500 kilos, comienzan a huir en desbandada y van atropellando a cuantos infantes se consiguen. Hasta entonces que los infantes también salgan corriendo y todo el mundo sale corriendo en una especie de desorden total, mientras los llaneros del país van persiguiéndolos y haciéndoles el mayor daño posible. Esta estrategia puede sonar muy lógica, pero es extremadamente peligrosa y para llevarla a cabo tienes que tener hombres del material del que estaban hechos Páez y sus héroes. Es por ello que Bolívar, que no ve a Páez esa noche, piensa que Páez ha muerto seguramente porque era imposible salir con vida de ese lance, y cuando se le consigue en la mañana, vivo y sorondo, dice, esto es increíble, como es que usted está vivo y además ha ganado, ¿no? Entonces cuando lanza su famosa proclama, los bravos de las queseras del medio. Este es José Antonio Páez. Y con tan solo 150 hombres. El ejército del general Páez ya a continuación está conformado por ¿cuántos hombres? ¿Cómo? El ejército de Páez a lo largo de su historia fue conformado por ¿cuántos hombres? Páez va a poder, Páez tenía partidas de cientos de hombres, a veces tenía partidas de miles de hombres. Okay. Usualmente esto es un escuadrón de caballería, son 153, porque es un escuadrón de caballería que tenía en ese momento José Antonio Páez, por eso andaba nada más con esto. Era, como te digo, era un reconocimiento, pero una cosa que tenía Páez era que Páez realmente podía observar el momento, ¿no? Y aprovecharlo. Entonces, Bolívar dice, aquí tengo lo que Bolívar señala exactamente, para que vean que no estamos exagerando la gesta. Bolívar dice, a los bravos del ejército de Apure, soldados, acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que puede celebrar la historia militar de las naciones. 150 hombres, mejor diré, 150 héroes guiados por el impertérrito general Páez, de propósito deliberado, han atacado de frente a todo el ejército español de Morillo. Artillería, infantería, caballería, nada ha bastado al enemigo para defenderse de los 150 compañeros del intrepidísimo Páez. Las de caballería han sucumbido al golpe de nuestras lanzas, la infantería ha buscado asilo en los bosques, el fuego de sus cañones ha cesado delante de los pechos de nuestros caballos. Solo las tinieblas habrían preservado a ese ejército de tan viles tiranos a una completa y absoluta destrucción. Soldados, lo que se ha hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos al combate y contad con la victoria que lleváis en la punta de vuestras lanzas y vuestras bayonetas. Simón Bolívar. Claro, era de esperarse. Era un reconocimiento obligatorio. Sí, claro. Y entonces es por ello que Páez sigue avanzando constantemente y ya lo observamos que cuando Bolívar se va a ir en la campaña de la Nueva Granada, a finales del año 1819, Bolívar tiene un plan, liberar lo que es la Nueva Granada, que es lo que hoy en día vendría a ser Colombia y Panamá. Entonces, cuando Bolívar tiene el plan que le hace Francisco de Paula Santander, que no es atacarlos por Cúcuta, sino más bien meterse por el páramo de Pisba, meterse por unas montañas bien complicadas, José Antonio Páez le dice que no lo va a acompañar. Páez le dice, estos llaneros están acostumbrados al llano, suicida. Entonces Páez no va, tiene tanta fuerza de decisión Páez que no va,
algunos llaneros van con Bolívar, pero en efecto la campaña de la Nueva Granada que lleva adelante Bolívar es un éxito. Bolívar los agarra por la retaguardia en la batalla de Boyacá y del Pantano de Vargas, destruye al ejército realista y libera la Nueva Granada, ¿no? Lo que hoy en día, como les digo, es Colombia y Panamá. Entonces, ya está el sitio, ¿no? Para comenzar lo que van a ser las campañas que van a terminar liberando la buena parte de Venezuela que todavía está en poder español. Es así como va a llevarse adelante la campaña de Carabobo en el año 1821 y el que la va a comandar, si bien es cierto, el director general de la guerra es Simón Bolívar, que está alejado por allá por el Cerro de la Mora. El que va a llevar adelante la batalla, el jefe es José Antonio Páez Herrera, ¿no? Es así como José Antonio Páez, al comienzo de la batalla, inmediatamente comienza, o el comienzo, en algún punto inicial de la batalla, comienza a echar escupitajos por la boca, porque Páez sufría de esta enfermedad que también sufría. Era epiléptico, ¿no? Exactamente. Era Como epiléptico. Julio César y como Alejandro, Páez era epiléptico. Entonces, bueno, Páez cuando se ponía tan nervioso, como todo el mundo, porque eso no lo cuentan, pero Páez lo dice en su autobiografía, los hombres temblábamos, ¿no? Del pánico, pero no por ello éramos menos valientes al momento de la batalla. A Páez lo salva en la batalla de Carabobo, precisamente cae enfrente del enemigo un realista que lo respetaba profundamente, porque Páez siempre respetó la vida del enemigo, y lo lleva cabalgando y lo deja a los patriotas y les dice, Páez no puede morir así, y se va. Se cuenta, ya sé ustedes, que Páez nuevamente lo salva la providencia, ¿no? Y bueno, en esta batalla pierde a su mejor amigo, a Pedro Camejo, al negro primero, que lamentablemente es asesinado en una de estas lanzas de caballería, una pérdida muy fuerte para Páez y para el Libertador, Páez narra cómo Libertador le tenía mucho cariño a Pedro Camejo, al negro primero, porque el negro primero era este tipo de hombre que siempre estaba echando varilla, siempre hacía reír a todos, se metía con todos, a veces imitaba a Páez, a veces imitaba a Bolívar, y bueno, era un tipo muy agradable, ¿no? Cuando cae Pedro Camejo, luego todos están muy tristes, porque ha muerto como el hombre agradable del grupo, ¿no? Claro, claro. Entonces, poco se quita. Pero Pedro Camejo, el negro primero, era una persona muy querida por todos ellos. Entonces, nada, en la batalla de Carabobo también caen hombres como Plaza, pero al final se logra la victoria, el ejército realista va en desbandada, y es así como Páez, que ha tenido esta batalla tan complicada, observa que de pronto Bolívar, pleno de efusividad, se acerca a él y lo nombra general en jefe de los ejércitos, ¿no? O sea, general, usted ha logrado la victoria. Y bueno, entonces ahora Páez está en la cima de la escala militar y por tanto, como era en esta época de la escala política, ahora Páez era el gran hombre de Venezuela, era el gran héroe de Venezuela, había desplazado a todos los otros grandes héroes, como Mariño, como Bermúdez, como los propios que caen en la batalla de Carabobo, que el propio caso de Plaza. O sea, Páez es el más grande después del Libertador, ¿no? Y bueno, de esta manera, José Antonio Páez va a ser el hombre fuerte de Venezuela y va a formar parte importante de lo que va a ser que se termine de liberar Venezuela, que no se acaba con la batalla de Carabobo, como se suele decir vulgarmente, se acaba con la batalla naval del lago de Maracaibo, llevada adelante por el almirante José Prudencio Padilla en el año 1823, y posteriormente entonces José Antonio Páez asedia el castillo de Puerto Cabello en el año 23, hace que se rinda el último capitán general de Venezuela, y es así como Venezuela ya finiquita con su independencia. Y Páez, por tanto, es el gran hombre fuerte, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Tenemos un país que ha sufrido destrucción de los caminos. Gracias al terremoto también del año 1812, todo estaba en muy mal estado, sobre todo en la región central. Además de esto, han muerto muchos venezolanos, una buena parte de la población ha sido aniquilada por la guerra, y además de todo esto no hay ganadería próspera, no hay comercio, y José Antonio Páez va a ser el jefe de este departamento de Venezuela, de la República de Colombia, que va a estar tan bravo con todo lo que va a seguir ocurriendo, pero bueno, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Okay, sí, porque son las 12:54 minutos. Pero profesor César Pérez Guevara, para ese momento Venezuela prácticamente es independiente.
Claro, ya con la batalla naval del lago de Maracaibo y la toma de Puerto Cabello, Venezuela ya logra su independencia, pero Bolívar desde el año 19 nos ha unido a la República de Colombia, O sea, lo que a la llamada Gran la Colombia. Gran Colombia, exacto, de la cual Páez logra separarnos y nos Sí, convierte en pero la vamos a ver Unión. que no fue, vamos a ver la semana que viene que no fue como suelen comentar, que fue por mero gesto. Lamentablemente, lo que hoy en día son los colombianos, los neogranadinos, estaban abusando de nosotros, a pesar de que nosotros éramos los grandes héroes de la guerra, y eso nos molestó muchísimo al punto de que dijimos no tenemos nada que ver con ellos. Siempre había existido pleito entre los venezolanos y los neogranadinos, lo que hoy en día son los colombianos, siempre, a tal punto que nosotros de manera peyorativa los llamábamos los reinosos. Ellos eran de un virreinato, nosotros llamábamos los reinosos. Había pugnas entre nosotros, no nos llevamos bien, nunca nos llevamos bien, por ello es que una de las tantas razones por las cuales, según la doctora Elena Plaza, don Carlos III nos separa, siendo colonia en Capitanía General, y nos divide del virreinato. Bolívar lo que hace posteriormente con la República de Colombia es reunir el virreinato de la Nueva Granada y no parece demasiado lógico, salvo militarmente, pero políticamente no parecía que iba a durar y en efecto no duró. Hay poblaciones que pueden ser vecinas, pero que no se llevan bien. Esto ocurre. Ya, bueno, entonces ya estamos listos para el próximo lunes, porque ahí sí entramos en los 3 mandatos de José Antonio Páez, ¿correcto? Y qué nos legó, qué nos dejó, y sobre todo cómo eran las condiciones sociopolíticas para ese momento antes de que llegase a la presidencia. Mil gracias al profesor César Pérez Guevara por hoy estar con nosotros y hablarnos acerca de ese hombre, el centauro de los llanos, el catire, José Antonio Páez, un hombre que de verdad, yo siento que a la hora de impartir historia en los colegios deberían mostrarle al alumnado el personaje íntegro, verlo desde sus inicios como un ser humano, narrarles la historia como se narra un cuento. Yo creo que fuese mucho más rica. La gente trata, indiscutiblemente va a memorizarla de una forma mucho mejor. Y lástima que eso solamente ocurre cuando ya estamos en la universidad o cuando ya se llega a la universidad, que es cuando uno se entera de tantas cosas que debió conocer en bachillerato, porque ahí es donde uno está listo para impregnarse de la historia. El que no conoce su historia, ¿cómo puede amar a su país? Imposible. Mil gracias, profesor. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias, y será entonces nuestra cita el próximo lunes a la misma hora aquí en carabotarradio.com en su programa El Grano. 12:57, nos toca despedirnos de inmediato. En la dirección agradecemos a Mirla Castellanos, en la producción del Grano a Jessica Fermín Roger, en los controles de Jaylina Acevedo y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Será hasta mañana. Se me cuidan y cuiden a los suyos y mantengan las mínimas medidas de bioseguridad. Hasta mañana. Muy buenas tardes.